Imagina una copa que, al girar sobre la mesa, se vuelve lentamente borrosa, como si el propio tiempo quisiera desvanecerse. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre dentro de la cabeza y el cuerpo de una persona cuando el alcohol se vuelve su única compañía? La respuesta no es solo embriaguez, es un torbellino de sensaciones que la ciencia apenas empieza a desentrañar. En los próximos minutos descubriremos, paso a paso, qué siente realmente un alcohólico, desde el primer sorbo hasta la sombra de la dependencia. Si te intriga, quédate, porque la verdad es que lo que sigue cambiará tu forma de ver el alcohol. Primero, definamos brevemente qué entendemos por alcoholismo. En los manuales de diagnóstico, se habla de trastorno por consumo de alcohol, una condición que se caracteriza por la pérdida de control, la búsqueda compulsiva y la aparición de síntomas de abstinencia. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 200 millones de personas en el mundo luchan contra esta adicción, y cada año se registran millones de muertes relacionadas. Nuestro objetivo es desglosar las sensaciones físicas, emocionales y cognitivas que acompañan a esta enfermedad, entender el proceso neurobiológico que las genera y reflexionar sobre su impacto social y personal. Quizá tú o alguien cercano haya vivido alguna de estas etapas. Reconocerlas es el primer paso para comprenderlas. Comencemos con la química del primer trago, esa chispa que inicia el viaje interior. Cuando el alcohol entra en el torrente sanguíneo, atraviesa la barrera hematoencefálica y comienza a interactuar con varios neurotransmisores. La dopamina, ese mensajero de la recompensa, recibe un impulso que se traduce en una sensación de placer y euforia ligera. Al mismo tiempo, el ácido gamma-aminobutírico, o GABA, actúa como un freno, inhibiendo la actividad neuronal y generando esa sensación de relajación que muchos describen como un peso que se levanta. Por otro lado, el glutamato, el principal excitador del cerebro, ve reducida su acción, lo que contribuye a la pérdida de coordinación y a la disminución de la capacidad de juicio. La respuesta está en la plasticidad neuronal. El cerebro, al percibir la presencia constante de una sustancia externa, reorganiza sus circuitos para mantener el equilibrio interno, un proceso que a la larga genera dependencia. En este punto, la experiencia emocional empieza a cambiar. La euforia inicial da paso a una sensación de vacío que solo el alcohol parece llenar. Aparecen sentimientos de culpa, ansiedad y una creciente necesidad de justificar el consumo. La persona puede describir una especie de hoyo interno que se alivia momentáneamente con cada trago, pero que se profundiza con cada consumo adicional. Es fascinante observar cómo la química del cerebro transforma una sensación placentera en una necesidad compulsiva, y cómo esa necesidad se vuelve el motor de la adicción. Ahora, me gustaría saber qué piensas tú sobre este proceso. ¿Has notado alguna vez cómo una pequeña cantidad de alcohol puede cambiar tu estado de ánimo de forma tan marcada? Déjame tu comentario, de verdad quiero conocer tu perspectiva. Continuemos explorando cómo se manifiestan los síntomas físicos y cognitivos cuando la dependencia avanza. A medida que el cuerpo se acostumbra a la presencia constante de alcohol, aparecen señales de alerta que el organismo envía para intentar restablecer el equilibrio. El temblor de las manos, la sudoración nocturna y los episodios de insomnio son solo algunos de los indicadores de que el cuerpo está luchando contra la ausencia de la sustancia. En el plano cognitivo, la capacidad de concentración se deteriora, la memoria a corto plazo se vuelve fragmentaria y la toma de decisiones se vuelve cada vez más impulsiva. La verdad es que el cerebro, al depender del alcohol para regular su actividad, pierde la capacidad de funcionar de manera autónoma. Este deterioro cognitivo se refleja en la vida cotidiana. Las relaciones interpersonales se tensan, el rendimiento laboral o académico decae, y la persona comienza a aislarse, buscando refugio en la bebida como única fuente de consuelo. Pero no todo está perdido. Reconocer estos patrones es el primer paso para romper el ciclo. Si esto te está abriendo los ojos,
Suscríbete y acompáñame en la siguiente parte, donde analizaremos las estrategias de recuperación y los caminos hacia la resiliencia. Ahora, adentrémonos en los caminos que permiten a una persona romper con la dependencia y recuperar la capacidad de sentir sin la sombra del alcohol. La primera pregunta que surge, inevitablemente, es ¿cómo puede el cerebro, que ha aprendido a depender de esa sustancia, volver a funcionar de manera autónoma? La respuesta no es sencilla, pero la ciencia y la experiencia clínica nos ofrecen pistas valiosas. Resulta que la recuperación no es un proceso lineal, sino una serie de etapas que se entrelazan como los peldaños de una escalera. Cada peldaño requiere una combinación de voluntad, apoyo externo y, sobre todo, cambios neuroquímicos que el propio organismo puede iniciar cuando se le brinda la oportunidad adecuada. La verdad es que, aunque el alcohol haya reconfigurado los circuitos de recompensa, el cerebro conserva una notable plasticidad, esa capacidad de reorganizarse y crear nuevas rutas de señalización. En primer lugar, el cuerpo necesita atravesar la fase de abstinencia. Durante este periodo, los síntomas físicos pueden ser intensos, temblores, sudoración, náuseas y, en casos más severos, convulsiones. Pero más allá de lo visible, ocurre una verdadera tormenta interna de neurotransmisores. El nivel de dopamina, que había sido elevado artificialmente por el consumo, cae bruscamente, generando una sensación de vacío que a menudo se confunde con depresión. Al mismo tiempo, el sistema GABA, que había sido potenciado para inhibir la excitación, se debilita, provocando una hiperexcitabilidad que se traduce en ansiedad y agitación. Una estrategia fundamental para manejar esta etapa es la estabilización médica. Medicamentos como la naltrexona o el acamprosato actúan modulando la respuesta del cerebro al alcohol, reduciendo el deseo y atenuando los efectos de la abstinencia. No se trata de una solución mágica, sino de un apoyo que permite al individuo enfrentar la cruda realidad sin que la urgencia de la bebida lo arrastre de nuevo al abismo. La verdad es que, cuando el cuerpo percibe que la amenaza inmediata ha disminuido, se abre la puerta a la reconstrucción de patrones más saludables. Paralelamente, la terapia psicológica juega un papel crucial. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ayuda a identificar los pensamientos automáticos que alimentan el consumo. Necesito una copa para relajarme, sin alcohol no puedo socializar. Al desafiar esas creencias y reemplazarlas por alternativas más realistas, la persona aprende a gestionar el estrés y la presión social sin recurrir a la bebida. Resulta que, en muchos casos, el desencadenante no es el alcohol en sí, sino la incapacidad de tolerar emociones incómodas. Cuando se adquiere la herramienta de la autorregulación emocional, la necesidad de buscar consuelo en el alcohol disminuye considerablemente. Otro pilar esencial es el apoyo social. Los grupos de autoayuda, como los Alcohólicos Anónimos, ofrecen un espacio donde la experiencia compartida genera empatía y motivación. La dinámica de compartir testimonios, escuchar historias de recaídas y de superación, crea un sentido de pertenencia que contrarresta el aislamiento que suele acompañar a la adicción. La verdad es que, cuando una persona se siente escuchada y comprendida, la presión de ocultar su vulnerabilidad se reduce, y el proceso de sanación avanza con mayor fluidez. En este punto, surge una pregunta que a menudo pasa desapercibida: ¿cómo influye el entorno familiar en la recuperación? La respuesta es compleja, pero los estudios indican que un entorno que brinda estabilidad, límites claros y apoyo emocional favorece la permanencia en la abstinencia. Por el contrario, un clima de conflicto, críticas constantes o permisividad excesiva puede desencadenar recaída. Por eso, es fundamental que los seres cercanos aprendan a comunicar sus preocupaciones sin juzgar, a ofrecer alternativas de ocio que no giren en torno al alcohol y a celebrar los pequeños logros con entusiasmo genuino. A medida que la persona avanza, el cerebro comienza a restablecer su equilibrio natural.
La dopamina vuelve a regularse mediante actividades que generan placer de forma saludable. Ejercicio, aprendizaje de nuevas habilidades, relaciones interpersonales positivas. El GABA, por su parte, se recalibra gracias a la práctica de técnicas de relajación, como la respiración profunda, la meditación o el yoga. Resulta que, al entrenar el cuerpo para responder al estrés con mecanismos propios, se reduce la dependencia de sustancias externas. Hablemos ahora de la importancia del autocuidado físico. El ejercicio regular no solo mejora la salud cardiovascular, sino que también estimula la liberación de endorfinas, esas moléculas que actúan como analgésicos naturales y elevan el estado de ánimo. Un paseo al aire libre, una sesión de natación o incluso una rutina de estiramientos pueden marcar una diferencia significativa en la percepción de bienestar. La verdad es que, cuando el cuerpo se siente fuerte y capaz, la mente tiende a adoptar una actitud más optimista y resiliente. La nutrición también juega un papel subestimado. El consumo de alimentos ricos en vitaminas del complejo B, omega 3 y antioxidantes ayuda a reparar el daño neuronal causado por el alcohol. Además, mantener una hidratación adecuada favorece la eliminación de toxinas y reduce la sensación de fatiga que a menudo acompaña la abstinencia. Incorporar hábitos alimenticios equilibrados, como desayunos con frutas, verduras y proteínas magras, crea una base sólida para la recuperación. En el plano cognitivo, la práctica de la atención plena, o mindfulness, se ha demostrado eficaz para reducir la rumiación y la impulsividad. Al entrenar la capacidad de observar los pensamientos sin identificarse con ellos, la persona aprende a reconocer la urgencia de beber como un simple impulso pasajero, y no como una necesidad ineludible. La verdad es que, al cultivar esa distancia interna, se fortalece la capacidad de tomar decisiones conscientes, incluso en momentos de alta presión. Ahora bien, no podemos obviar la posibilidad de recaídas. La recaída no debe interpretarse como un fracaso, sino como una señal de que aún existen áreas vulnerables que requieren atención. Cada recaída ofrece información valiosa. ¿Qué situación desencadenó el deseo? ¿Qué emociones estaban presentes? ¿Qué recursos faltaron en ese momento? Al responder a esas preguntas con honestidad, se pueden diseñar estrategias preventivas más efectivas. Resulta que, en muchos casos, la clave está en anticipar los riesgos y preparar respuestas alternativas antes de que la tentación se materialice. Un enfoque práctico para prevenir recaídas es la elaboración de un plan de acción. Este plan incluye identificar los puntos críticos, como reuniones sociales donde el alcohol está presente, momentos de estrés laboral o conflictos familiares. Luego, se establecen respuestas concretas: asistir a la reunión con una bebida sin alcohol, practicar una técnica de respiración antes de una reunión importante, o buscar el apoyo de un amigo de confianza cuando surja una discusión. La verdad es que, al tener un guión preparado, la persona reduce la incertidumbre y aumenta su sensación de control. En este recorrido, la autocompasión se vuelve indispensable. Muchas personas que luchan contra la adicción se castigan con pensamientos de culpa y vergüenza, lo que alimenta un círculo vicioso de autodestrucción. Aprender a tratarse con amabilidad, reconocer que la recuperación es un proceso con altibajos, y celebrar cada pequeño avance, fortalece la motivación intrínseca. Resulta que, cuando el diálogo interno se vuelve positivo, el cerebro responde liberando neurotransmisores que favorecen la resiliencia. A medida que la historia de recuperación avanza, es útil documentar el proceso. Llevar un diario, ya sea escrito o en formato digital, permite observar patrones, registrar emociones y medir el progreso a lo largo del tiempo. Además, la escritura actúa como una válvula de escape, liberando tensiones acumuladas y clarificando pensamientos. La verdad es que, al externalizar la experiencia,
se reduce la carga interna y se facilita la toma de decisiones conscientes. En el contexto de la comunidad, compartir la propia historia puede inspirar a otros que se encuentran en la misma encrucijada. Testimonios de superación generan un efecto multiplicador. La esperanza se contagia, y la percepción de que no estoy solo se vuelve más tangible. Por eso, te invito a que, si te sientes cómodo, dejes un comentario escribiendo algún paso que hayas dado hacia la recuperación o una estrategia que te haya resultado útil. Tu experiencia puede ser la chispa que encienda la motivación en alguien más. Ahora, hablemos de la dimensión espiritual, que a menudo se pasa por alto en los enfoques puramente médicos. Para muchas personas, reconectar con un sentido de propósito o pertenencia a algo mayor que uno mismo brinda una fuente de fortaleza interna. Ya sea a través de la práctica religiosa, la meditación, el voluntariado o la conexión con la naturaleza, esa búsqueda de significado ayuda a llenar el vacío que antes intentaba cubrir con el alcohol. Resulta que, cuando se encuentra un propósito claro, la motivación para mantenerse sobrio se vuelve más profunda y duradera. En el ámbito laboral, la reintegración puede representar un desafío significativo. La presión de cumplir con metas, la exposición a ambientes de trabajo donde el consumo de alcohol es socialmente aceptado, y la posible estigmatización pueden generar ansiedad. Sin embargo, existen recursos que facilitan esta transición, programas de asistencia al empleado, políticas de salud mental en la empresa, y la posibilidad de solicitar adaptaciones razonables. La verdad es que, al contar con un entorno laboral que apoye la recuperación, se incrementan las probabilidades de éxito a largo plazo. Otro aspecto crucial es la gestión del tiempo libre. Cuando la rutina diaria se vuelve monótona, la tentación de buscar distracción en la bebida puede resurgir. Por ello, es recomendable estructurar actividades que resulten gratificantes y que no impliquen alcohol. Aprender a tocar un instrumento, inscribirse en un curso de cocina, participar en deportes de equipo o dedicarse a proyectos creativos son opciones que no solo ocupan la mente, sino que también estimulan la liberación de dopamina de forma natural. Resulta que, al llenar el calendario con experiencias positivas, se reduce el espacio mental disponible para los pensamientos de consumo. En el proceso de consolidación, la evaluación periódica del estado de salud mental y física es esencial. Consultas regulares con profesionales de la salud permiten detectar posibles recaídas tempranas, ajustar tratamientos farmacológicos y reforzar estrategias psicológicas. Además, la realización de pruebas de laboratorio, como la evaluación de la función hepática, brinda una visión objetiva del impacto del alcohol en el organismo y motiva a mantener los hábitos saludables. La verdad es que, al combinar la autoobservación con la supervisión médica, se crea una red de seguridad robusta. A medida que la persona avanza hacia la estabilidad, surge una nueva fase, la reintegración social. Aquí, la confianza en las relaciones interpersonales se reconstruye gradualmente. Es importante comunicar a los seres cercanos los límites y las expectativas, y al mismo tiempo, estar abierto a recibir apoyo. La honestidad en la comunicación fortalece los lazos y reduce la probabilidad de malentendidos que puedan desencadenar estrés. Resulta que, cuando la red de apoyo se vuelve sólida, la sensación de vulnerabilidad disminuye notablemente. En este punto, la reflexión final nos lleva a considerar la pregunta más profunda: ¿qué significa realmente vivir sin la dependencia del alcohol? La respuesta no es una fórmula universal, sino una construcción personal basada en la experiencia vivida. Para algunos, la libertad se traduce en la capacidad de disfrutar de una cena sin sentir la necesidad de brindar. Para otros, es la posibilidad de enfrentar una crisis sin buscar refugio en la botella. La verdad es que, al redefinir el concepto de placer y bienestar, se abre un horizonte de posibilidades que antes estaban oscurecidas por la adicción. Si has llegado hasta aquí, es probable que ya estés reflexionando sobre alguna de estas ideas.
o quizás estés buscando una guía concreta para iniciar tu propio camino de recuperación. Te animo a que tomes este momento como una invitación a la acción. Escribe en los comentarios cuál de los aspectos que hemos mencionado resuena más contigo, comparte alguna estrategia que hayas probado, o simplemente cuéntanos qué dudas te quedan. Cada aporte enriquece la conversación y ayuda a crear una comunidad más informada y solidaria. Antes de cerrar, quiero recordarte que la información que hemos explorado es solo una pieza del rompecabezas. La experiencia directa, el acompañamiento profesional y el apoyo de personas cercanas son componentes esenciales para lograr una transformación duradera. Si este video te ha resultado útil, considera darle un me gusta, compartirlo con quien creas que pueda beneficiarse y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que profundiza en temas de salud mental, neurociencia y bienestar. Tu participación no solo impulsa el canal, sino que también contribuye a difundir conocimiento que puede marcar la diferencia en la vida de muchos.